En este curso vamos a comenzar a hablar ahora del tema específicamente de la audiencia. Es decir, ¿qué pasa con la audiencia? ¿A quién le estamos hablando cuando hablamos? Bueno, este tema que nos ocupa justamente es el que vamos a comenzar a ver porque generalmente hablamos del orador, pero ¿a quién le hablamos? Esta es la pregunta que alguien que va a hablar en público debe hacerse en primer lugar. ¿Quiénes son ellos que están del otro lado? La primera sensación que tiene un orador es tener enfrente una pared. Esa pared justamente está dada por el hecho de que no sabemos qué hay del otro lado de la pared. Pero, ¿de qué se trata esto justamente? Bueno, de descorrer despacio esa pared para empezar a entender cuál es nuestro público, quiénes son ellos que están detrás de esa pared que parece homogénea. Del otro lado empezamos a descubrir que hay gente. Y una vez que corremos esa pared, lo primero que vemos es personas que están precisamente allí, pero en un primer momento nos parece como que son homogéneos, es decir, sigue teniendo el mismo efecto que los ladrillos en la pared. Mucha gente que por tanta parece homogénea, cuando en realidad lo que tenemos allí son un conjunto de heterogeneidades. Por eso es el gran desafío del orador el analizar cómo corresponde a la audiencia. Están lejos, nos parecen irreconocibles, pero de lo que se trata justamente es de trabajar con esa particularidad. Si nosotros viéramos más en detalle, empezamos a ver que si empezamos a hacer pequeños recortes, esas personas tienen rostros, esas personas tienen historia, esas personas obviamente de alguna u otra manera son un público que debemos analizar, porque si no vamos a perder efectividad en nuestra alocución. ¿Cuál es el objetivo? Esto es lo primero que uno debe tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo que una persona va a desarrollar? Simplemente voy a ser un intermediador entre una información y la voy a difundir sobre otro. Más allá de que ya se ha hablado en cientos de libros, miles de libros de filosofía y también en distintos cursos, hemos mencionado que esa objetividad jamás existe, como no existe la neutralidad. Sí debemos tener un objetivo. Y aunque nosotros solamente tengamos como objetivo difundir algo, por más que tratemos de no tocar una información, siempre va a estar mediada por nosotros y, como dice el filósofo Darío Stanriver, si hay mediación, hay distorsión. Muy bien. Nuestro objetivo al transmitir a ese público, que empezamos a ver como ya algo no tan homogéneo, sino más bien heterogéneo, pero con algunas regularidades que nos permitan trabajar con él, lo primero que debemos tener en cuenta específicamente es el hecho de trabajar con las necesidades de ese público. ¿Por qué alguien recibiría una exposición si no tuviera algún interés en particular, si no hubiera algo que realmente está necesitando saber? Si no hay un mínimo necesidad, ¿por qué se pondrían a escuchar y dedicarían parte de su tiempo? Una vez que ya tenemos en claro y ya hemos estudiado y hemos presupuesto cuáles son esas necesidades, tenemos que empezar a trabajar sobre las limitaciones. Hay necesidades que son comunes a distintos públicos, pero como nosotros estamos en rol de difusores, es decir, nosotros tenemos que transmitir una información, nosotros obviamente tenemos que trabajar con esta particularidad. ¿Cuáles son las limitaciones que me obligarán a mí a adecuar el mensaje de acuerdo a lo que yo tengo que transmitir? No es lo mismo un público que otro. No estamos haciendo acá ningún objeto de valoración. Simplemente nadie podría negar de ninguna forma que los públicos no son iguales y que por supuesto sus capacidades receptivas, sus competencias comunicativas no son exactamente las mismas. Por eso el orador debe tener en cuenta esto al momento de armar su mensaje, porque de lo contrario, ¿cuál sería el problema? Sería un mensaje sin ningún tipo de efectividad. Sigamos con este tema de las limitaciones. ¿Qué conocimientos previos tienen las personas sobre el tema
que yo les voy a transmitir. Esas personas ya saben algo, no saben nada, lo abordan por primera vez. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esas personas? Porque no cabe ninguna duda que si realmente saben de qué les estamos hablando, también tendrán un prejuicio del tema. Y eso no es un dato menor. Si las personas saben del tema, probablemente, y nosotros queremos abordar un planteo, podamos llegar a tener resistencia, podemos llegar a tener oposiciones, temas que debemos tener en cuenta. ¿Cuánto sabe el público? En otro momento vamos a explicar cómo se distribuye la información, pero sí empezar a entender, entre otras cosas, que no cabe duda que esa audiencia va a necesitar, de acuerdo a los conocimientos previos, un paneo en lo que se llama muchas veces científicamente un estado de la cuestión, hasta dónde se llegó un tema o no. Pero sigamos con esto. ¿Cuál es la predisposición que la gente tiene, más allá de que sepa o no, a escuchar el mensaje nuestro? ¿Está predispuesta? Asistió, lo cual implica que en una circunstancia oratoria donde la asistencia es voluntaria, implica la existencia de un campo de interés. Ahora, de lo que estamos hablando es de la predisposición. ¿A qué nos referimos con la predisposición? Precisamente a esto. Las personas van a aceptar lo que les estoy transmitiendo o justamente no lo harán. ¿Cuál es la predisposición que tienen? Incluso vamos a ver adelante cuánto nos conocen. Pero sigamos avanzando. ¿Qué opinión tienen sobre el orador? Y esto es un tema no menor, ya que precisamente para ellos también es un tema importante. ¿Tienen predisposición a escuchar a este orador? ¿No la tienen? Porque a raíz de eso también puede ocurrir que lo que uno vaya a decirles se transforme en una circunstancia de seguir o no seguir u oponerse. Hay una figura que se trabaja en comunicación que es la de líderes de opinión. Son aquellos a los que les creemos más allá del mensaje que nos vayan a dar. Hay una predisposición favorable y por supuesto eso ya aliviana las resistencias que el público podría tener, inclusive cuando la información que se va a dar no es la que los va a favorecer. Ahora, ¿qué ocurre cuando la audiencia tiene una opinión negativa? Bueno, obviamente las barreras de resistencia están altas y va a ser lo primero que va a tener que sortear el orador antes de poder difundir su mensaje. La tercera posición y posibilidad es que el público no sepa quiénes somos. Y este, en algunos casos, puede ser un punto a favor y en otros no. Cuando ya hicimos ese salto, ya estamos en comunicación con la audiencia, ya corrimos esa pared imaginaria que hablábamos hace unos minutos, ya dejamos de ver algo tan homogéneo y empezamos a ver las heterogeneidades un poco más cerca, nos ponemos ante un tema, que son nuestros argumentos. Yo tengo argumentos seguros para exponer una posición, es decir, sé lo que le voy a decir, tengo asegurado los datos, soy consistente. Este tema debe ser tomado en cuenta, porque si no lo consideramos, lo que va a ocurrir es que seguramente lo nuestro caiga en saco roto. Esta es una vieja figura estética de decir, poner cosas en un saco que al estar roto se pierden. Por lo tanto, los argumentos, el contenido debe ser sólido. Después vamos a ver que hasta aquí vimos trabajando sobre cómo decimos, cómo planteamos la información, qué necesita ese público, a quién le estoy hablando, pero mis argumentos son sólidos. Puede haber argumentos peligrosos, tanto como para ser expuestos, porque no siempre los resultados son exactos, no siempre decir la verdad es la mejor opción. Tampoco estamos hablando de mentir, estamos hablando de dosificar la información. Se sabe muy bien que en opinión pública algunas circunstancias podrían provocar un pánico y el resultado podría llegar a ser desastroso. Ahora, si algo se tiene que comunicar, se tienen que medir las consecuencias. Por eso algunos argumentos pueden no ser aptos para ser difundidos o bien ser difundibles,
pero adaptables a las audiencias. ¿Qué le pasaría a un médico en cuanto a ayuda? Que un médico sea crudo con su diagnóstico. Más de una vez ha ocurrido que un paciente decide pelear porque tiene una esperanza y se termina salvando cuando la ciencia estaba vaticinando un desenlace fatal. Podríamos tener cientos de casos adaptables a esto. No siempre decir la verdad es la mejor opción. No estamos hablando de mentir, sino que estamos hablando de argumentos que a lo mejor deben ser dosificados. Lo más importante de todo, cuando hablamos de la audiencia, es que se analicen ustedes. El hecho de saber quiénes somos nosotros para poder hablarles. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos, seguramente tampoco lo podrá tener el público, y no le quepa duda que justamente allí es donde va a estar nuestro principal problema, y también ahí es donde nosotros debemos poner el foco. Por lo tanto, la invitación es a pongamos atención en quiénes, fundamentalmente en quienes importan. Ustedes.